No, el 14 voy a leer primero. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ven, todo Israel había dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18. Pero el Señor le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Qué importante, ¿no? Elías pensaba que había quedado solo, pero no había quedado solo, porque Dios nunca se queda sin testimonio. Puede invadir la apostasía, pero Dios siempre tendrá, así como en esos días no estaba solo Elías, sino 7,000 fieles que estaban escondidos. Tal vez no tenían el valor que tuvo Elías, como el caso de José de Arimatea, o como el caso de Nicodemo, que vino a Jesús de noche, y José, que era un discípulo de Jesús secretamente. ¿Cuánta gente hay fiel que tal vez no tienen el valor para manifestarse en público ni denunciar el pecado y la apostasía, pero son discípulos fieles, así como eran estos 7,000, y así como lo eran en estos días los hijos de Recab, y así como tenemos nosotros el deber hoy en medio de la apostasía que invade a la iglesia, en medio de cómo la iglesia poco a poco va abandonando las verdades porque las creen antiguas, y poco a poco se van sacrificando las verdades para hacer un evangelio más light, por decir así. Y cómo poco a poco la iglesia va perdiendo el sentido de la verdad. Y el que toma ocasión es el enemigo. Por eso, cuánto deber tenemos nosotros. Aún frente, imagínense, estos fueron guiados por Jeremías. ¿Cuántas veces Dios nos puede poner a prueba? A prueba. Él mismo permite que estemos frente a momentos, a circunstancias, a donde nosotros podríamos decir, como los recabitas estaban en el aposento del templo, con sus vasos de vino, pero para ellos eran totalmente prohibidos. Yo habría dicho, no, bueno, ya es momento de ceder un poco, no hace falta ser tan... Sin embargo, ellos, antes que desobedecer, prefirieron negarse. Y eso es lo que hoy se necesita en la iglesia. Aún frente a lo que nos parece, ¿no?, que es tan como algo necesario para estos tiempos, poder seguir conservando, como dice Jeremías también. Mirad a ver cómo es que dice en el capítulo 16 de Jeremías, o 6 me parece. No, 16 de Jeremías. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Se acuerdan? No lo busquen, pero si no me equivoco es 1 Juan 2:24, a donde dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio. Todo lo que Dios dejó establecido, lo dejó establecido para todas las edades. Todo lo que el Señor dejó escrito es hasta el final, hasta la consumación de todas las cosas. No hay nada por qué cambiar. Tal vez a veces nos llamen, nos tilden de muy rigurosos, de muy antiguos, pero mejor conservémonos así, conservando la sana doctrina, como no sé quién oraba hoy, mencionando la sana doctrina, conservando nuestros himnos, nuestra adoración en espíritu y en verdad, tratando siempre de apartarnos de todos los que son los goces del mundo, porque el vino figura en eso, porque en donde nosotros queremos disfrutar del mundo, perderemos de vista lo que significa el servir a Dios.
Entonces, volviendo a la historia de los recabitas, tan interesante, por eso en estos tiempos, perdón, antes de seguir adelante, quisiera leer un versículo que nos va a ayudar en estos tiempos finales, a donde sabemos que la venida del Señor está tan cerca. Yo no sé si ustedes están mirando un poquitito, porque ustedes saben que el ojo de la profecía, ¿qué es? Israel. Y ustedes vieron las cosas que están sucediendo. Israel es un polvorín, hermanos. Está a punto de explotar. No se olviden que cuando el Señor venga, todas las naciones del mundo estarán rodeando a Israel en un conflicto de guerra mundial. Mundial. Eso es cuando dice ahí, si no me equivoco, en Joel o en Zacarías o en Malaquías, dice, y reuniré a todas las naciones ahí alrededor del valle, en el valle de Josafat. O sea que el centro de todo el problema será Jerusalén. Hoy el centro de todo el problema político y militar es Israel. Y en medio de Israel están, por un lado, los americanos, las Naciones Unidas, naciones muy poderosas del mundo. Pero cuidado, que por el lado de los palestinos están los chinos, están los rusos. Imagínense si por ahí Estados Unidos, como amenazó ahora, diciendo que si Irán tomaba alguna parte, aunque el Hezbollah y el Hamas todos están en Irán y apoyados, pero si Irán directamente como gobierno llega a involucrarse en la guerra y atacar a Israel, y se mete Estados Unidos, y después entran los rusos, y ahí se arma todo el conflicto que está escrito en la palabra. Toda esa guerra será ¿en dónde? Alrededor de Israel. Y el centro será Israel. Por eso dice, reuniré a todas las naciones alrededor de Jerusalén, de Israel. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Nosotros, sinceramente, no tenemos que temer ni tener los ojos en los acontecimientos, porque Dios no nos llama a mirar los acontecimientos, nos llama a mirar a Cristo, a estar ocupados en Él, a seguir sirviendo a Él, a hoy más que nunca seguir predicando el Evangelio porque el tiempo se acaba. Nosotros estamos en el mundo no para arreglar los conflictos del mundo. Nosotros estamos en el mundo no para traer paz al mundo. Nosotros estamos en el mundo para salvar, llevar a los pies de Cristo a la mayor cantidad posible de almas antes que exploten los juicios, antes que exploten las guerras, por decir así. Y caigan los juicios de Dios cuando ya la iglesia no esté. Entonces el tiempo de nuestra partida está ahí. Hoy más que nunca nosotros tenemos que mantenernos como estos nazareos, apartados. Estos no solo no podían participar del vino, sino no podían pensar en hacer sus moradas, como cuando Abraham llegó a Canaán y moraba en tiendas con su hijo Isaac, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y en cierta manera, como dice Pedro, nosotros también tenemos que tener ese carácter. No tenemos que hacer de nuestro corazón y de nuestros pensamientos que se invadan con la ambición nada más de hacer nuestra... Nadie dice que no es lindo tener su casa, su trabajo, las cosas necesarias, pero que no sean nuestras ambiciones el pensar en las cosas de este mundo, sino pensar en las cosas celestiales. Entonces, con más razón, ahora yo quiero leerles Apocalipsis, dejen la mano en Jeremías, Apocalipsis 22, versículo 11, esta es una solemne advertencia para estos tiempos finales, a donde Juan dice, Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque aquí yo vengo pronto. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y después dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, la cuestión cierro con el 10
Jeremías 35:10, moramos pues en tienda, y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Hacía 250 años, pero ellos seguían conservando esa obediencia a ese voto que el Padre... Por eso, qué importante, ¿no? Qué importante es la enseñanza que es transmitida de los padres, de los abuelos, a los hijos, a los nietos, y las enseñarán a tus hijos, y las enseñarás a los hijos de tus hijos, para que aguarden y hagan conforme a todo lo que yo os he mandado, para que os vaya bien, decía Moisés, por boca de Jehová. Importante para nosotros también es que estas verdades, yo el otro día le hablaba a los hermanos y les decía, ¿no? El otro día estábamos porque la obra de El Dorado, que vamos siempre con Javi, es en el medio de un monte, en el medio. 500 metros para allá, 500 metros para allá, 500, no hay nada. Están en el medio de monte, no hay nada. Y van muy poquitos a la obra, a las reuniones. Deben ser 15, a veces 20. Si están todos, serán 30. Pero hay una escuelita dominical y están los hermanos ahí. Y ahí Dios quiso que se levante ese testimonio. Y ustedes saben que yo lo siento en mi corazón. Hablando humanamente, carnalmente, diría, ¿a quién se le ocurre abrir un testimonio ahí? Porque encima había otro terreno que era de un hermano que lo donaba para que se levante un local de reunión en un barrio. No, fueron al medio del monte. Pero parece como que Dios, vieron como Dios trae luz y nos habla a nuestro corazón. Y era como que Dios me daba el entendimiento para comprender y decir. Y le dije a los hermanos, hoy tal vez somos estos poquitos nada más. Y allá están esos pocos niñitos. Pero es lo que Dios quiso como debíamos empezar. ¿Qué sabe cuánto va a tardar el Señor? ¿Qué sabemos mañana cuando acá haya un barrio? ¿Qué sabemos cuando estos niños que ahora están ahí atrás aprendiendo, mañana les toque a ellos sostener la verdad del fundamento? Mañana les tocará a ellos predicar y enseñar. Pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que sufrir los primeros tiempos. Y tal vez esto sea lo que les toca a ustedes hoy. Por eso, qué importante, ¿no? Conservar eso, que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. No os canséis, pues, de hacer el bien, dice. Bueno, volviendo, la cuestión que vamos al 13. Miren lo que pasa ahora. Es muy interesante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice de vuelta Jehová a Jeremías. Ve y dile ahora ya Dios no lo manda a Jeremías a este remanente fiel. Ya no lo manda a estos hijos fieles, que en medio de la apostasía estos se mantenían fieles, como esos 7.000. Ahora los manda a la ciudad de Judá, a los judíos, a todos estos que habían abandonado la verdad, que se habían contaminado. Y le dice, ahora ve y dile a los moradores, a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer, ¿ven? Por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, le dice a Judá, desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Ahí tenemos el contraste, ¿ven? ¿De qué? De los que están dispuestos a ¿qué? A obedecer, a conservar la verdad, a luchar por esa verdad, a defender esa verdad, pero que son los menos. Pero por el otro lado están los que están dispuestos a no querer obedecer. Y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano,
y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Ni me oísteis. No se olviden que sin fe es imposible agradar a Dios. El que me ama guardará mi palabra. Pero qué importante es que esa palabra transforme en nuestras vidas. Que esa palabra nos haga seres misericordiosos, nos haga seres llenos de amor, que aprendamos a obrar como obraba el Señor Jesús. Porque el Señor, si no aprendemos, el Señor siempre nos va a poner en distintas circunstancias para ver hasta dónde estamos dispuestos a amar, a perdonar, a ayudar, a ser compasivos, misericordiosos. Versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. O sea, esta fe, esta obediencia de los recabitas condenaba ¿a quién? A la desobediencia ¿de quién? De los de Judá. Que es lo mismo que pasó con Noé. En base a esto ustedes van a entender lo que dice allá en Hebreos 11:7, a donde hablando de los héroes de la fe y hablando de Noé dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cuando fue advertido por Dios, cuando tuvo el mandamiento de Dios, ¿qué hizo Noé? Obedeció el mandamiento. Estuvo dispuesto a obedecer. Y en esa obediencia que hizo, construyó el arca para que su casa se salvase. Y ahí viene el contraste. Esta es la obediencia, como los recabitas. Pero ahora viene la desobediencia del mundo, como la de Judá. Y por esa fe condenó al mundo. Esa fe de Noé, el hecho de la obediencia a Dios, el hecho de dar un testimonio de que hay un Dios, pone en contraste con la desobediencia. Por eso qué importante es siempre mantenerse fieles a las verdades establecidas por Dios, conservar esas verdades a las cuales somos llamados, porque eso hace el contraste con aquellos que desobedecen las verdades establecidas por Dios. Por eso dice, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vuelvan a Jeremías, yo no sé la hora que es, a ver, 21 y 52 son, ¿puede ser? 20 y 52. 20 y 52. Vamos al último versículo. Versículo 17. Ahí viene el juicio, la sentencia. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová, qué hermosa la promesa que le deja a los recabitas. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén, qué linda promesa. Por eso cuidado, acuérdense de esto, yo no sé cómo explicarlo para darle la mayor claridad posible, pero fue Dios quien le mandó a Jeremías ponerle los vasos de vino a los recabitas ahí en el aposento del templo. ¿Cuántas veces parece, no, pero estos hermanos son bíblicos? Cuidado de dormirlo porque ya se me acabó la hora, pero es muy interesante porque Baruch, Jehová le manda a Jeremías a llamar a
a escribir, dice, aconteció, versículo 1, en el 4º año de Joacín, hijo de Jodías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga, escuchen bien esto, miren qué palabras tan tiernas. Lástima que se me acabó el tiempo, porque esta parte es profundísima. Porque Dios le advertía, le llamaba al arrepentimiento, llamaba, advertía, y Judá no quería escuchar. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Como Dios, cuando nos empezamos a desviar, nos empezamos a apartar, Él nos llama al arrepentimiento, nos llama a volver a la verdad, porque Él sabe que su misma justicia demanda el juicio. De ninguna manera podrá tener por inocente al culpable. Pero Él no quiere hacerle mal, Él dice, ojalá se arrepientan y yo les voy a perdonar. Y llamó Jeremías a Baruc. Baruc, ¿quién era? Un amigo de Jeremías, un secretario, el escribiente de Jeremías, una persona de suma confianza. Y es interesante porque Baruc, ¿saben quién era? Baruc era de la nobleza. Un hermano de Baruc llamado Seraías trabajaba en el mismo palacio del rey. Sin embargo, Baruc estaba dispuesto a negarse a todos esos placeres que le daba la nobleza y a ponerse del lado de aquel que era el rechazado, que era el odiado, que era el aborrecido, como era Jeremías. Él prefería tener una amistad con Jeremías, el rechazado, que no con los reyes de Israel, que eran perversos. Y así nosotros hoy también somos llamados a ponernos del lado del rechazado, del odiado que es el Señor. La cuestión que llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, porque los judíos no le permitían a Jeremías, que era el vocero de Dios, entrar en el templo de Dios. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a los oídos de Judá, que vienen de sus ciudades. O sea, tenía que ir, Baruc, miren qué valiente, ir y leer todo lo que Jehová había dicho, y en el día del ayuno, cuando más sensibles estaban. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, bueno, ahí él le lee, ¿no? Versículo 10, y Baruc leyó en el libro, en el aposento, y entre todos los que estaban ahí, de los sacerdotes y los líderes de Israel, había uno que sí prestó atención y que quedó atemorizado por el juicio que caería si Judá no, porque lo que nadie sabe, bueno, esperen, ya les digo, y había uno que obedecía, y en el versículo 11 dice, Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, fue y descendió a la casa del rey, fue a avisarle a los príncipes, a los líderes, para que le avisen al rey que los juicios estaban ahí a punto de caer sobre todo Judá. Este hombre fue temeroso de la advertencia que Dios le daba. Entonces lo hicieron llamar a Baruc y lo sentaron ante los príncipes, versículo 15. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros, como diciendo, lee lo que Jeremías te mandó a decirnos. Y se lo leyó Baruc. Versículo 16. Y cuando oyeron todas aquellas palabras, cada una se volvió espantado, porque era el juicio. Uno diría, ¿qué era lo que le estaba leyendo? Bueno, miren lo que le estaba leyendo. Nada dice la Biblia. Las 3 veces que Baruc leyó, no se dice lo que leía,
pero se cree que fue lo que dijo Jeremías. Vayan a Jeremías 25, 1. Ustedes lo van a leer todo en su casa, ¿eh? Yo le voy a leer el 1 y el 9, nada más. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, ¿ven? Hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Yo voy a saltear hasta el 9, ustedes después lo leen. 9, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escaño y por burla y en desolación perpetua. Que acá fue el comienzo, o sea, fueron los 70 años de cautiverio de Israel. Esto se cree fue lo que Baruch le leyó. Y cuando escuchen esto, y ya termino. Entonces le preguntaron, vuelvan a Jeremías 36, preguntaron luego a Baruch diciendo, versículo 17, cuéntanos ahora cómo escribiste. ¿Cómo escribiste? ¿De dónde sacaste vos esto? ¿Cómo escribiste? Porque estaban los que no creían. ¿Cómo escribiste vos esto de boca de Jeremías, todas estas palabras? Y cuidado con lo que muchos dicen, porque muchas veces he escuchado a muchos que dicen, no, la Biblia, yo siempre digo que la Biblia es así, Dios dictaba y los apóstoles, los profetas, apóstoles y profetas escribían. Y es así. Nada más que cada uno por su orden literario. Miren lo que dice aquel, acá lo dice Baruch. Y Baruch les dijo, o sea, ¿cómo fue que copiaste todo esto? ¿Cómo fue que escribiste? Dice, hablando Baruch de Jeremías, él me dictaba de su boca todas las palabras y yo las escribía. Así es como Dios ha dictado toda su palabra. Por eso esta es palabra de Dios directamente. Esto que nosotros estamos leyendo es palabra de Dios. Dios dictaba y Jeremías escribía. Es como puede decir Pablo, vayan a Romanos 16, Romanos 16, si no me equivoco, es lo mismo. Romanos, esperen que les digo el versículo, 16, 22. Pablo no escribía todas sus cartas. Pablo, como Baruch, tenía un escribiente como Jeremías a Baruch, y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¡Qué maravilloso! Tercio era el responsable de escribir todas las cosas que Dios le mandaba por boca de Pablo. La cuestión que le llevaron al rey este escrito. Versículo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno. Escuchen esto que termino. Escuchen esto. En el mes 9. Y había un brasero ahí, un brasero con fuego, porque hacía frío. Y había un brasero ardiendo delante del rey. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas del libro del escrito de Baruch, que era palabra de Jeremías, palabra de Jehová, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego. Lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, cuando oyeron todas estas palabras. Y dice encima, versículo 25, y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Y lo quemó igual. Y así el mundo, Así el mundo. Si el mundo también uno les habla y ellos agarran la palabra y la echan en el fuego. El otro día cuando estábamos en la reunión y estábamos estudiando la parte en la cena del Señor, cuando el Señor celebra la última Pascua y dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado por uno, y dice, y hay de aquel hombre, mejor le hubiera sido
no haber nacido que haber entregado al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido a aquel hombre no haber nacido, déjenmelo leérselo exacto, como dijo el Señor, porque son unas palabras tan profundas. Dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Yo pienso en el rey Joacín, en este. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido por Judas. Pero ¿saben a lo que yo me quedé? Bueno le hubiera sido a aquel hombre no haber nacido. Yo pienso en la humanidad. Pienso en los hombres que han vivido y han hecho tantas fortunas y riquezas y títulos y honores. ¿Y de qué les sirven todas esas riquezas, títulos y honores si han echado en el fuego la palabra de Dios? Bueno le hubiera sido a esa gente que muere sin Cristo no haber nacido nunca. Por más riquezas y tesoros que ellos hayan podido disfrutar en el mundo, bueno le hubiera sido a todos esos hombres no haber nacido nunca. Igual que este rey pudo quemar el rollo, pero no pudo cambiar la sentencia. Pudo mandar a pedir la cabeza, porque después mandó a pedir la cabeza de Baruc y de Jeremías. Pero miren lo que dijo Jehová, versículo 27. Vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruc, que Baruc había escrito, le dijo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín. O sea, le mandó a escribir otro rollo, pero ahora agregó algo más, Dios. Y fue el juicio contra Joacín, porque dice: y dirás a Joacín, rey de Jehová, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste de él, diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá, y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente en el trono de David, y castigaré tu maldad en él, y tu descendencia y tus siervos. Bueno, y la cuestión que terminó cayendo el juicio sobre Joacín, y Joacín inclusive terminó muriendo. Por eso, qué contraste, ¿no? Qué contraste entre los recabitas, entre Jonadab, los hijos de Jonadab, entre Baruc, Jeremías, entre Joacín, el pueblo de Judá. Por eso, qué privilegio que tenemos nosotros, de que también ser depositarios de la verdad, y cuánto tenemos que nosotros conservar esa verdad, guardar esa verdad, proclamar esa verdad. Bueno, amén, hermanos. Vamos a orar. Tenía un versículo para leer, pero se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por darnos este precioso privilegio de ser depositarios de la verdad. Gracias por confiarnos el testimonio, Señor. A pesar de nuestras debilidades, de nuestra pobreza y miseria que a veces vivimos, tú nos has dado este tesoro y para que lo conservemos y para que no nos avergoncemos del Evangelio, para que podamos seguir llevando y poniendo por alto el testimonio de la verdad. Bendice a mis hermanos, y cuánto nos alegramos de la obra que ellos están haciendo al llevar el Evangelio a todos esos pueblos a donde quizás no hay nadie que conserve la verdad. Pero tú nos has llamado a nosotros, mientras tengamos fuerzas, a seguir predicando el Evangelio y a seguir conservando la verdad. Porque no sabemos cuándo el Señor Jesús vendrá. Nosotros quisiéramos que venga ya. Para nosotros viene ya, pero tal vez se demore, Señor. Pero el tiempo que se demore, seguramente vendrán otros después de nosotros. Y nosotros tenemos el deber de enseñarles a ellos a también seguir conservando la verdad. Y tomar como ejemplo a los hijos de Jonadab. Qué precioso ejemplo, que obedecieron al mandamiento del Padre.
Nosotros también, como el Señor Jesús dijo, por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo siempre hago lo que Él me manda. Y qué bueno es que nosotros también podamos hacer siempre lo que tú nos mandas, Padre. Ayúdanos. Guárdanos ahora de regreso a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén.